Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Hoy continuamos con las enseñanzas para líderes y servidores, aquellos que han decidido servir al Señor. Hoy queremos hablar acerca del dominio propio y cómo es que esto nos ayuda a nosotros a poder llevar el evangelio a más personas. Reconocemos que nuestro llamado de seguir a Jesús incluye el hecho de que compartamos con personas el evangelio, la palabra de Dios que salva, que restaura, que libera y transforma vidas. Hoy quiero hablarles de esto. Y miren, el dominio propio es vital para toda persona que desea ser un líder que sirve a Dios y llevar el evangelio a personas. Y cuando hablamos de dominio propio, hablamos de lo que el Espíritu Santo en el creyente le da la capacidad de tener, porque reconocemos que como seres humanos somos pecadores, somos faltos y muchas veces no hay deseo en nuestro corazón de querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero la diferencia es que antes de conocer a Cristo, nosotros no teníamos al Espíritu Santo. Hoy que le conocemos y que entregamos nuestra vida a Él, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos da este dominio propio, con entonces el propósito de poder alcanzar almas para Cristo. Mire lo que miramos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Proverbios, cuando hablamos acerca del dominio propio o el carácter y temperamento en la persona creyente, pero sobre todo el dominio propio. Mire, Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En el tiempo del Antiguo Testamento, una ciudad con murallas altas, gruesas, era la protección para todos los que vivían dentro de ella. Pero entonces el proverbista nos da a conocer y hace una comparación. Aquellos que ya conocían entonces las murallas y el propósito y lo importante que era y cómo eso los prevenía de no caer en lo que el enemigo quería hacerlos caer o de destruirlos, nos enseña que una persona sin ese dominio propio, sin poder controlarse, esas personas que dicen, yo es que no me puedo controlar, es que no me puedo callar, es que no puedo decir otra cosa, a mí me frustra, a mí me molesta, y luego dicen cosas como, a mí me hacen enojar, y eso es incorrecto. Nuestro carácter, nuestra falta de dominio propio es lo que nos hace caer en esas cosas. Entonces el proverbista enseña y dice, una persona que no tiene control propio es así, se ve de esta manera. Entonces la imagen que tenemos es, necesitamos pedirle a Dios ese dominio propio. Ahora le tengo buenas noticias. El dominio propio ya lo tenemos, pero necesitamos ejercerlo. Dios ya no lo ha dado eso, ya está en nosotros. Entonces hoy lo vamos a mirar con una escritura. Ahora, hubo personas en la Biblia también que ejercieron dominio propio en ciertas situaciones. Y es que el dominio propio va a ser muy necesario en muchas ocasiones, en reuniones que tengamos, en pláticas, en visitas a familiares, en reuniones fuera de la escuela, del trabajo, en la escuela, en todo lugar. Va a haber momentos en que la situación amerita que nosotros ejerzamos el dominio propio. Mire, Daniel, capítulo 1, verso 8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora aquí miramos un ejemplo de alguien que entendía y reconocía que basado en su tradición, basado en la fe que él tenía al Dios que él servía, él reconocía que no iba a ser correcto en ese momento esos alimentos para él y por lo tanto él lo miraba como una contaminación para sí mismo y decía, yo no puedo contaminarme y entonces él toma una decisión. Ahora, yo no sé usted, pero yo creo que muchas personas somos buenos para comer. Y una de las primeras cosas que tú tratas de limitarte o dominar es la carne. O tú te puedes dar cuenta, el día que tú decides ayunar, por ejemplo, y tú dices, voy a ayunar, de repente te duele la cabeza, estás temblando, dices que no aguantas, que algo está pasando, y nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo reacciona al ayuno. Ahora, hay una persona aquí que dice, yo sé que a mí me encanta la comida quizá, yo sé que necesito comer, pero prefiero no contaminarme y no comer y tener el dominio para decir no a la comida que me va a gustar. Porque muy probablemente quizá Daniel no era un vegetariano, un vegano que decía solamente comemos esto. La razón que él decide no es por un sentido de dieta, no es por un sentido de adelgazar o perder peso, comer saludablemente. Es en un sentido de voy a contaminarme espiritualmente y yo no quiero nada en mi vida que me contamine. Mire el dominio propio que él tuvo basado en esta razón.
por servir a Dios, por amar a Dios, por hacer lo que Dios me pide, voy a dominar mi cuerpo, voy a usar el dominio propio. Y eso hoy día es muy importante para todos los que somos líderes y servidores. Necesitamos ejercer el dominio propio y no excusarnos cuando fallemos o nos equivoquemos y salir con que es que todos somos humanos. Claro que todos somos humanos, claro que todos fallamos, pero el dominio propio es lo que nos va a ayudar a no caer en tentaciones, a no cometer cosas, a no decir cosas que van a dañar nuestro testimonio o van a corromper nuestra relación con Dios. Y entonces Daniel tiene la capacidad, por ese dominio propio, de que él toma la decisión de no comer esos alimentos. Y estuvo muy bien, Daniel, no le hicieron falta. Mire, según de Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, que es dominio propio. Cuando nosotros miramos entonces que el apóstol Pablo dice que ya Dios nos dio su espíritu, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en ti. Quiere decir que en ti ya hay poder, ya hay amor y ya hay dominio propio. Lo único es que no lo usamos. Es como cuando conocemos la palabra de Dios y conocemos promesas de Dios y no las aplicamos a nuestra vida. Ya las tenemos, pero no las estamos aplicando o viviendo. Es como cuando se nos enseña en la palabra que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, ya tenemos la palabra, tenemos el conocimiento. Y aquí el apóstol Pablo dice, ya tenemos dominio propio. O sea que la frase que usamos es que yo no tengo dominio propio. No, sí lo tienes, pero no lo estás usando. Es que yo no puedo amar a la gente. No, sí tienes amor, pero no los quieres amar. Es que yo me siento bien débil y siento que no voy a poder con esto, es demasiado para mí. No, sí puedes, ya tienes el poder en ti. Entonces, una cosa es que no querramos usarlo porque es difícil. Yo sé, y yo soy el primero que les reconozco, es qué difícil es en cualquier área, en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual. Pero hay muchos que viven pensando y diciendo cosas como excusas para decir por qué no hacemos las cosas. Yo puedo decirles muchas excusas por qué no hago esto, por qué no lo hago lo otro. Pero a mí la palabra de Dios me dice que ya Dios me dio un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Hablando en un contexto de iglesia, nosotros podemos servir a Dios. Hablando en un contexto de familia, nosotros podemos ser lo que Dios nos llamó a ser como cónyuges, como hijos. Hablando en un contexto de trabajo, nosotros podemos trabajar siempre para el Señor y hacerlo lo mejor posible. Mire, 1 Timoteo 4:7 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Ahora, Pablo es el mismo que le da este consejo a Timoteo en su segunda carta de que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, que tenemos poder, amor y autodisciplina. Ahora, él es el mismo que en la primera carta le escribe a Timoteo y le dice: va a haber muchas cosas que te van a distraer, va a haber muchas cosas en las que puedes perder el tiempo, va a haber muchas cosas en las que te puedes desenfocar, pero te digo algo, no pierdas el tiempo en esas cosas, más enfócate en esto: cómo someterte tú a Dios. Entrénate cada día. Busca cómo prepararte cada día para decir: Señor, aquí estoy, me entrego, me rindo, quiero hacer tu voluntad. Y si tú reconoces eso que quieres hacer hoy, Dios puede hacer en tu vida una obra transformadora donde su espíritu te lleve a eso. ¿Y sabes qué es lo primero que sucede cuando nosotros nos sometemos a Dios? Empezamos a querer hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que hagamos es hablarle a la gente de Cristo, es evangelizarle, es darles a conocer las buenas nuevas, es vivir con el ejemplo que el evangelio ya nos transformó a nosotros. Por eso Jesucristo vino a este mundo para salvar al mundo entero. Y esa misión ahora nos dio de ustedes compartan las buenas nuevas. Jesucristo vino a salvar. Nosotros compartimos que Jesucristo vino a salvar. ¿Cómo nosotros compartimos eso en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la ciudad, en la escuela, en la iglesia? ¿Cómo le hacemos? Nosotros necesitamos usar el dominio propio, tenerlo activo diariamente, el poder, el amor, ese dominio propio, el desear continuamente estarnos entrenando para que Dios sea quien nos gobierne, nos dirija y estar sometidos a Dios. Mira, el apóstol Pablo no solamente le da este consejo, enseñanza a Timoteo, sino en la iglesia también en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol no decía que ya estaba en el nivel que tenía que estar. Él siempre se miraba como: yo puedo avanzar más, yo puedo crecer más, yo me puedo someter más, yo puedo hablar más de Cristo. Entonces, su enfoque era: yo estoy avanzando, yo estoy mirando el día que voy a estar en la presencia del Señor. Yo te invito hoy como líder y servidor, tú no sirvas pensando en el momento presente.
sirve pensando que estamos sirviendo al Señor y un día estaremos delante de Él. Entonces todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo, con alegría, con corazón, con fuerza en el Señor y poder permanecer sin que nada nos detenga. Mira, como líderes, nuestro mayor reto es tener dominio propio y autodisciplina en nosotros primero. Y esto es bien difícil, pero tenemos que creer lo que la palabra dice. Ya tenemos el dominio propio, ya tenemos el poder, ya tenemos el amor de Dios. Podemos hacerlo, empecemos con otros para que entonces podamos servir al Señor. Mira, el dominio propio nos ayuda a pagar el precio. Nos lleva de las buenas intenciones a las buenas acciones. Usted ha conocido gente, yo he sido una persona que he dicho, ahora sí, este año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. El año pasado dije esto, hace 10 años dije esto. Pero hay mucha gente que podamos tener muchas buenas intenciones, pero nunca accionamos. ¿Y de qué sirve eso? Y muchas veces la razón que no accionamos es porque no tenemos el dominio propio ejerciéndolo. Cuando decimos, ahora sí voy a servir al Señor y le voy a hablar a todas las personas de Cristo y voy a salir a dar folletos y voy a evangelizar y voy a hacer todo esto y no lo hacemos, ¿sabe? Es una buena intención, pero queremos pasar de eso a la buena acción de decir, estoy haciendo esto, estoy hablando el evangelio, estoy compartiendo la palabra, estoy haciendo esto con las personas. ¿Por qué? Porque ahora el dominio propio nos está ayudando a poder hacer lo que entendemos que debemos hacer. Mira, el dominio propio nos evita caer en la tentación, nos ayuda a saber cuándo emplear nuestras fuerzas. Cuando reconocemos que Dios está con nosotros, podemos estar sometidos a Él, y cuando estamos sometidos a Él, las tentaciones van a venir igual, los problemas van a venir igual, pero la gran diferencia es que ahora mi vida le pertenece a Dios, estoy sometido a Dios y yo voy a reaccionar y usar mis fuerzas y usar mi capacidad, mis habilidades en el momento correcto, indicado y de la manera correcta que Dios me está llamando a hacerlo. Ahora, quiero mostrarles lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Corinto. Y podemos ver en 1 Corintios 9, del 19 en adelante lo siguiente. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Entonces, quiero compartirles esto. Cuando tenemos dominio propio, somos capaces de ser personas que evangelizan a muchas personas. Y somos capaces de estar con gente que aunque vivan de cierta manera que quizá no le agrada a Dios, no caemos en eso, pero podemos estar ahí sin que nos afecte. El apóstol Pablo tenía esta mentalidad de decir, yo quiero alcanzar a toda persona para Cristo. Sea pobre, sea rico, sea judío, sea gentil, tenga o no tenga religión, sea o no sea una persona que habla correctamente o que usa drogas o como lo quiera llamar hoy día, a nuestros días. Pero Pablo, él mismo dice que a pesar de que él es un hombre libre y en aquel entonces había esclavitud, y los que eran esclavos o servidores entendían lo que Pablo estaba diciendo. Pero él dice, yo soy un hombre libre y sin amo, pero me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Dando un ejemplo de, yo no tendría por qué hacer esto, porque yo tengo libertad. Nadie me está forzando a hablar, nadie me está forzando a sufrir para compartirles la palabra, nadie me está forzando. Y sabe, el servir al Señor en la iglesia, dentro del edificio y fuera del edificio, debe de ser por amor a Jesús. Nunca sentirnos forzados. Y es más, yo le recomiendo mucho, si usted está haciendo algo en la iglesia y es porque alguien lo ha forzado a hacerlo, deje de hacerlo. Como pastor se lo digo, no sirva en la congregación si usted hace algo de la manera incorrecta, forzado o porque alguien le está diciendo que lo tiene que hacer. No, usted sirva al Señor porque le sirve a Él. Usted tome la decisión de decir, voy a usar el dominio propio para hacerme esclavo de todos. ¿Qué quiere decir eso? Para ser humilde, para servir, que aunque la gente quizá no reconozca lo que yo hago, yo pueda de todos modos servirle al Señor sin echarles en cara y sin estar criticando y sin estar juzgando y sin estar renegando, sino hacerme esclavo de todos en el sentir, quiero que conozcan a Cristo. Y aquí está hablando de personas dentro de la congregación, obviamente, porque quizá tenemos gente dentro de la congregación que aún no conoce a Dios, que aún no ha experimentado salvación, que aún no tiene a Cristo como Salvador. Pero también hay gente a nuestro alrededor en el cual nosotros podemos decir, el dominio propio lo voy a usar con fin de que esta persona conozca a Cristo. Mira, cuando estaba con los judíos, dice Pablo, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Entonces Pablo no pone como excusa que va a hacer lo malo y va a pecar. Tiene el conocimiento, pero vive en la gracia, vive en la libertad. Pero sabe cómo tratar a la gente que vive bajo la ley y les puede dar testimonio y no le afecta. Entonces alguien con dominio propio no es alguien que pelea si esto es bueno o esto es malo. Es alguien que dice, ¿qué me va a hacer a mí? Un siervo o un líder que pueda llevar a esa persona a Cristo. ¿Qué es lo que estorbaría en mí
para que yo le comparta a esta persona el evangelio y llevarlo a Cristo. Si se fijan, el enfoque de Pablo, sea judío o sea gentil, es llevarlo a Cristo. Entonces nuestra vida debe de ser un testimonio de Cristo en nosotros. Debemos estar sometidos a Dios. Debemos entonces vivir de tal manera, no señalando pecados, sino decir, yo no ignoro la ley de Dios, dice Pablo, pero obedezco la ley de Cristo. Entonces él podía estar con los que viven bajo la ley y los que van a estar en libertad, y no tenía problemas. Y entonces eso nos da a conocer el dominio propio que Pablo tenía en sí mismo. Es, yo sé quién soy en Cristo y sé a lo que Dios me llamó. Mire, verso 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil como ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo dice, esta es mi meta. No tengo una manera que yo quiero ser. Yo quiero ser la manera que la gente necesita que sea para que yo los pueda llevar a Cristo. Y una vez más, Pablo no está hablando de que está pecando. Él está diciendo, yo puedo pecar y hacer lo que me da la gana. Básicamente es cuando enseñan esta carta en Corinto. Pero dice, pero no todo me va a beneficiar, no todo me va a edificar, no todo va a edificar a la gente. Por lo tanto, viviendo con el dominio propio en mi vida, que me someto a Dios, puedo ganarme a gente que no conoce a Dios. Puedo ganarme a gente que está en muy malos pasos. Puedo ganarme a gente que quizá no entiende porque está en otra religión. Y yo puedo ser como ellos en muchas cosas para traerlos a Cristo. Mire, verso 23. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Básicamente Pablo está diciendo, todo lo que hago, el dominio propio que ejerzo, el dominio propio que le enseñé a Timoteo que debe de tener, cómo él se debe de preparar continuamente para servir a Dios. Yo mismo lo vivo y esto es lo que yo hago. Yo hago todo lo que hago. ¿Por qué ando con judíos? ¿Por qué ando con gentiles? ¿Por qué me someto a ustedes? Porque deseo hacer lo que sea posible con tal de difundir la buena noticia, o sea, predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, discipular a personas. Pablo decía, eso es lo que más deseo. Y mire, en nuestra iglesia necesitamos recordar, es muy bueno todas las actividades que hacemos, pero nada se va a comparar a nuestra relación con Dios y compartir el evangelio con la gente para que ellos conozcan a Dios. Dios es quien transforma, no las actividades. Dios es quien hace la obra. Hacemos cosas muy buenas y las seguiremos haciendo, porque queremos ganar más para gente. Queremos tener esta mentalidad de Pablo, hacer lo que sea necesario para difundir el evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas. Y hay ocasiones en que quizá estaremos haciendo cosas que para algunos, escuche bien, para algunos quizá eso está mal, eso está pecado, esto no debe ser así, no debemos ser, o somos blancos, o somos esto, o somos así, o somos así. No, mire, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de predicar el evangelio. ¿Y a qué estaba dispuesto? A estar con los que están bajo la ley. Ahora, Pablo es alguien que predicaba en contra de la ley. Es alguien que decía que la ley no era suficiente para salvación. Pero no ignoraba la ley de Cristo. No ignoraba que Jesucristo mismo vivió bajo la palabra del Antiguo Testamento. Entonces no estamos hablando que nosotros vamos a hacer cualquier cosa en cuestión de pecar y ganar la gente para Cristo. Estamos diciendo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que para algunos de ustedes puede ser pecado o puede ser malo, pero la Biblia nos enseña que no, porque Pablo andaba con judíos y andaba con gentiles. Algunos hoy día lo pueden llamar, eso es hipocresía. ¿Por qué Pablo así? No, Pablo no estaba siendo hipócrita, porque él mismo es el que reprende en una ocasión a Pedro, cuando él estaba siendo hipócrita, siendo de una manera con los judíos y siendo de otra manera con los gentiles, hablando de su propio carácter. Entonces Pablo lo regaña, lo reprende y le habla que eso no es correcto, es hipocresía. Ahora, Pablo se comportaba entonces de tal manera con judíos y gentiles que podía hablarles del evangelio, podía hablarles de Cristo. Entonces Pablo es el que nos anima y nos dicen, corran para ganar, porque enseña esto como una imagen del atleta. Y termino con esto, todos los atletas se entrenan con disciplina, dice Pablo. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que lo que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo enseña entonces que él hace todo con dominio propio, disciplina su cuerpo, prepara su vida diariamente, porque quiere ser un ejemplo. Él ve como si fuera una carrera, que un día estaremos delante de Dios, y en una carrera no todos ganan, pero entonces la mentalidad es prepararnos como yo voy a ganar. ¿Qué quiere decir yo voy a ganar? No quiere decir ser mejor que los demás. Quiere decir dominar mi cuerpo, dominarme a mí mismo, dominar mi boca, dominar mis acciones para entonces yo ir y compartir el evangelio a muchas personas. Yo te invito a que en este día podamos hacer esta oración y que podamos declarar
Señor, queremos usar el dominio propio. Señor, queremos servirte de esta manera. Si tú estás dispuesto a tomar esta decisión el día de hoy, yo te invito a que medites en lo siguiente. Las personas con dominio propio hacen lo correcto primero, después se sienten bien. Las personas con dominio propio están dirigidas por el sentido del compromiso. Las personas con dominio propio toman decisiones basadas en principios. Las personas con dominio propio hacen que la acción de ellos controle la actitud que van a tener. Las personas con dominio propio son los que creen y después lo ven. Las personas con dominio propio son las que se preguntan, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué es lo que debo de hacer? Las personas con dominio propio son las que continúan cuando surgen los problemas. Nada los detiene. Y las personas con dominio propio son aquellos que van a poder ser líderes que continuamente evangelizan. Yo te invito que en este servicio que tendremos en el Domingo de Resurrección, que todavía tenemos algunas semanas, empecemos a orar desde ahorita por personas que queremos que conozcan el Evangelio, que Dios los transforme. Escribe 3 nombres, 3 familias. Compártelo con la iglesia y quiero que oren por esto, porque yo estoy dispuesto a compartirles el Evangelio, a hacer testimonio, a someter mi cuerpo, a dominar mi cuerpo, a someterme a Dios para que me use para compartir su palabra. Si tú quieres hacer eso, te invito a esta oración a hacerla conmigo. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor, por tu misericordia. Señor Jesús, por venir a este mundo y dar tu vida en rescate de muchos de nosotros. Tú viniste a salvar el mundo. Señor, solamente tú eres el Salvador, nosotros no. Pero nos has llamado a predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Dios, ayúdanos el día de hoy a que con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir y comportarnos, estemos predicando el Evangelio, y también danos la gracia para acercarnos personas tan diferentes que quizá viven en mundos muy diferentes ya a lo que hoy estamos viviendo nosotros, Señor, pero que un día estuvimos ahí, Señor, que un día estuvimos perdidos, estuvimos cegados, un día estuvimos dominados por el pecado, pero bendito Dios que nos salvaste, nos rescataste, nos liberaste, Señor. Hoy permítenos en el nombre de Jesucristo tomar esta decisión de decir, de aquí en adelante yo quiero evangelizar a toda persona a mi alrededor, hablarles de la esperanza que hay en Cristo. Yo reconozco que tú me has llamado, Señor, y que quizá en mi vida, Señor, ha habido momentos por no tener dominio propio, por no ejercer el poder, por no ejercer el amor que tú ya me has dado, Señor. No he estado haciendo tu voluntad. Perdónanos si no estamos evangelizando, compartiendo la palabra, hablando de tu palabra con las personas, Señor, y ayúdanos a tener ese deseo que Pablo tenía, hacer lo que sea necesario con tal de compartir tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios me les bendiga y le invito continuamente hablemos de la palabra del Señor. Somos llamados a dar las buenas nuevas a toda persona. Que pase un bonito día. Adiós.